quieres chambear para alguien que desprecia su propia sangre? ¿Dijiste que vas a demandar a la doña con la ayuda de Jimena? Sí, escuchaste bien, escuchaste bien. Ella asesinó a tu hijo. ¿Cómo pudiste decidir por la vida de un hijo que también era mío? Voy a hablar, abogado. Voy a decir todo lo que sé. Audiencia de juicio oral en el caso contra el imputado Emiliano Cabral en contra de la víctima Lidia Corona, representada por Saúl Aguirre. Señores jueces, yo solamente quiero invitarlos a que usemos el sentido común. Traje cantidades de pruebas y creo que si todos nos concentramos y prestamos atención, van a darse cuenta que todas están justificadas. Ese policía Gavino no tiene vergüenza. No, ni conciencia. Solo vino aquí a seguir mintiendo de todo. Pues, ¿qué esperaban, eh? No solamente los Cabral lo compraron, sino también le ayudaron para que no declarara por los golpes que le dio Adolfo. Qué mala onda el Gavino. Hasta yo le creí su choro de que era mi cuate. Hay que estar tranquilos. Estamos unidos en esto con nuestra Lidia y con Saúl. Ninguna es inventada, ninguna es preparada. Te espero un trabajo limpio, Matamoros. Y te repito que lo más importante es que nadie me vincule con lo que va a suceder. Hablaré con mis hombres de mayor confianza y los más discretos. Muy bien, ahora solo falta que sepas quién va a ser el objetivo. Y aquí está. Es este hombre. El coronel Alejandro Céspedes. Un militar. Sí, palabras mayores. Así que debes tener el doble de cuidado. Entiendo. Estos son sus hombres de confianza. Debes convencerlos de que el coronel cayó en una trampa del gobierno para hacerlo quedar como uno de los culpables del narcotráfico que manda en este país. Perfecto. Al coronel ya lo convencimos y no podemos tener ninguna contradicción. Si algo falla, ese hombre tiene información que puede hacerme daño. ¿Le hizo algo personalmente a usted? Eso no necesitas saberlo. Él es mi enemigo y lo vamos a eliminar. A mi manera. Tengo las pruebas que evidencian que mi defendido, Emiliano Cabral, respetó la luz y las señales de tránsito que le correspondían. Que si la demandante Lidia Corona hubiera visto las señales del semáforo que estaban en verde para mi cliente, ese accidente no hubiera ocurrido, ni se hubieran dado las consecuencias vinculadas al hecho. Objeción. Con lo de las consecuencias, quiere evitar la responsabilidad de que su defendido huyó, dejando a Lidia Corona tirada en el asfalto. No al lugar, su turno en el debate concluyó. Licenciado, por favor, cierre su alegato. Demostraremos, pues, que el imputado no infringió ninguna ley de tránsito, ni que todo fue un lamentable accidente. Necesitará mucha suerte, abogado. Señoría, ¿por qué tengo que soportar esas ironías? Licenciado, contrólese o tendré que multarlo. ¿Y qué le decimos a su marido, señoría? ¿Usted es su esposa? ¿También le va a decir que se controle? La jueza está casado con el abogado, eso no se puede. Eso es verdad. Eso no sería legal. Este juicio está comprado. Todos son unos delincuentes. Así es, señores. Por muy sorpresivo que les parezca, el licenciado Braulio Padilla, abogado del acusado, está casado con la jueza Valeria Puertas Padilla. ¡Silencio! Si vuelve a haber otro escándalo de esta naturaleza, mando a desalojar la sala inmediatamente. Y usted, abogado, ya consultó ese detalle con las instancias superiores y se determinó que no hay conflicto de intereses. Maldito Aguirre sabe que esa queja no procedió y aún así lo tenía que mencionar. Es que lo está haciendo para manchar la reputación de Valeria. Y si no está dispuesto a acatar la orden que emitió el Ministerio Público en asignarme como presidenta de este tribunal, pues entonces me veré obligada a rechazarlo como litigante de este caso. Y tendré que pedirle a la ciudadana Lidia Corona que se busque otro abogado. ¿Es eso lo que quiere? Regina. ¿Qué haces aquí? Ahora resulta que los guardias tienen la orden de no dejarme entrar a la que fue mi casa. Está bien, viene a verme a mí. Usted me va a perdonar, señora, pero la doña dijo que... Mire, ya le dije que está bien. No se preocupe, yo me encargo. Es verdaderamente increíble. Vine a verte porque sé que Altagracia está en la constructora. Necesitaba verte. Hoy es el juicio de Emiliano y me dijiste que Isabela estuvo en ese accidente. Sí, la verdad estoy muy preocupada. Es que no me gusta que estemos mintiendo. Pero no sé, supongo que como mamá me toca defender a mi hija.
A veces la vida nos obliga a hacer cosas que van en contra de nuestros principios. Se parece un poco a lo que me pasa contigo. Felipe, no está bien que te reciba aquí. Y tampoco está bien todo lo que siento por ti. Pero no lo puedo evitar. Agente Gabino Domínguez, usted tiene 7 años de servicio en la policía, no tiene manchas en su expediente. Al contrario, tiene hasta recomendaciones y felicitaciones de algunos de sus superiores. Así es, con mucho orgullo, licenciado. Imagino que quiere seguir dando esta imagen impecable. Entonces su versión será una verdad incuestionable. Mira que la joven Lidia Corona cruzó la calle de manera irresponsable cuando el semáforo estaba en verde para mi cliente. Mira que mi cliente no cometió ninguna infracción, ningún delito. La joven Lidia Corona, ella se cruzó indebidamente la calle justo cuando el semáforo estaba en verde para el joven que iba manejando el coche. El joven Emiliano Cabral no cometió ni ningún delito ni ninguna infracción. Pues fíjese que yo vi otra cosa y también estaba presente. Entonces, es su versión contra la mía. Bueno, usted acaba de decir que me van a creer porque está libre mi expediente, ¿no? No tiene ninguna queja. Entonces, invito a que escuchemos de su propia voz lo que ocurrió ese día. Este es el audio número 1. Soy el agente Domínguez. Sí, necesito auxilio para un atropellamiento. Tengo una lesionada muy grave. Manden un 63 urgente. Es la calle Balsas. Esa es la voz del agente desde el lugar del accidente solicitando auxilio. Audio 2. Matrícula, aquí lo tengo. Dice que a Rafael Cabral. ¿Ese no es el que sale en la tele y su esposa la del noticiero? Sí, los conozco. Digo, no, o sea, sé quiénes son. ¿Necesitas algo más? ¿Quieres poner una denuncia o pedir refuerzos? No, gracias. Gracias por la información. Si pidió esos datos, ¿por qué no hizo nada al respecto? ¿Por qué no avisó de una vez que el coche había atropellado a una mujer y se dio a la fuga? Felipe, ¿cómo se te ocurre darme un beso aquí? Cualquiera nos pudo haber visto. Regina, tranquila, no pasa nada. No estamos haciendo nada malo, somos adultos. Y lo más importante es que los dos estamos sintiendo lo mismo. Amor. Sí, un amor que nos puede causar muchos problemas. ¿Según quién? Deja de pensar en lo que opine Altagracia y los demás. Lo importante, lo que estamos sintiendo es muy bonito. No tenemos de qué avergonzarnos. A estas alturas de nuestras vidas no tenemos por qué ser cobardes. Pues no, pero me prometiste que ibas a ser paciente. Y lo voy a hacer. El tiempo que sea necesario. Pero no te voy a perder. Yo creo que este no es el mejor lugar para hablar de eso. Si a ti no te importa Altagracia, a mí sí. Mira, en todo caso, Isabela es la única que merece explicaciones. Altagracia no. Ella tiene muchas cosas de qué avergonzarse y por qué ocultarse. Pero nosotros no. Fíjense cómo han cambiado las cosas. Empezamos con un oficial intachable y terminamos con uno corrupto. Eso no es cierto, ¿eh? ¿Ah, no? Entonces, ¿cuál es su punto de vista? ¿Por qué no denunció a Rafael Cabral en el segundo que supo que su coche era el que había impactado a mi defendida y se había dado a la fuga? Porque no estaba seguro. Primeramente porque no sabía si había visto bien la placa. Le recuerdo que está declarando en un tribunal de juicio oral. Dar falsos testimonios es un delito que la ley en su Código Penal castiga con la privativa de libertad. ¿O será que sus superiores también son cómplices de los Cabral? Objeción. ¿No va a hacer nada, señoría? Es el colmo que el licenciado Aguirre pretenda enlodar el buen nombre de la policía de esta ciudad. Ya llegó Adolfo. Mira, manita.
el Saúl está luchando muy fuerte por ti y no se va a dar por vencido hasta que no se haga justicia. No, Magda, ¿y tú crees que las leyes se van a poner de mi parte cuando ni siquiera pudieron defender al doctor Adolfo? ¿Qué no viste cómo lo dejó el Gavino? Y a ver, dime qué ganó con denunciarlo. Bueno, pues por lo menos lo corrieron, ¿no? Aunque la mera verdad, el gorila del Gavino, aunque fuera policía y todo, sí se merecía la cárcel. Pues es lo que te digo. Pues yo hace mucho que ya perdí la fe. Señor Mendoza, díganos a qué se dedica, por favor. Bueno, soy médico en el Hospital Central donde trabajo, donde también tengo mi consultorio. Hago varios turnos y actualmente estoy desarrollando un nuevo tratamiento para las personas discapacitadas y que recuperen su movilidad. Usted es lo que llamamos un héroe. Seguramente sus pacientes lo consideran un ángel. Bueno, eso no lo sé, yo solamente hago mi trabajo. La humildad es un buen signo. Dígame, doctor, ¿usted conoce al oficial Gavino Domínguez? De vista, no de trato. Objeción, señoría. ¿Y este chisme de vecindad qué tiene que ver con el caso? Objeción al lugar, licenciado, cierra su interrogatorio. Y si no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, por favor, le pido que pare, ¿eh? Su señoría, el oficial Domínguez es el único testigo que la defensa ha traído al estrado. Tengo que comprobar su honestidad, su dignidad. ¿Dignidad? ¿Me estás hablando de dignidad cuando este oficial me dio una paliza fuera del hospital donde trabajo sin ninguna razón? Él me atacó. No, perdóname, Felipe, pero es que no tengo cabeza para eso ahorita. Estoy muy preocupada por el juicio. Si a Emiliano se le ocurre decir el nombre de Isabela, la van a mandar llamar a declarar. Y yo quiero estar ahí, contigo, para apoyarte en ese problema y en todo lo que sea necesario. Gracias. Nunca me había sentido apoyada por un hombre. Ni siquiera por el papá de Isabela. Él nunca se preocupó por nosotras. Felipe, perdóname, pero ahorita no. Tú sabes que quiero lo mejor para Isabela. Pero también tenemos que pensar en lo nuestro. Porque yo no voy a renunciar a ti. Tú te relacionaste con ese hombre, Altagracia, y ese hombre nos está destruyendo, no da tregua. Saúl Aguirre va a terminar metiendo a mi hijo a la cárcel. Tienes que hacer algo. A mí tú no me das órdenes, Rafael. Yo no tengo la culpa de que estés peleando contra el mejor abogado de México. Saúl es un lince. Ese desgraciado tiene al idiota de Braulio acorralado. No le deja salida. El que nos dejó sin salida fue el irresponsable de tu hijo. Así que no culpes a Saúl por tus errores como padre. Mi hijo no puede ir a la cárcel, ¿entiendes? Si eso sucede, yo... ¿Tú qué? No te atrevas a amenazarme si no quieres ser tú el que termine preso. Yo entiendo que estés nervioso, pero debes calmarte. Saúl tiene la razón, pero nosotros tenemos el poder. Valeria es la jueza principal y está de nuestro lado. Pero hay 2 jueces más y por sus caras siento que están empezando a dudar. Aguirre los está convenciendo. Pues yo me encargo de ellos, pero no pierdas el control. ¿No se supone que eres un experto en imagen? Pues entonces cuida la tuya y no te comportes como un idiota, porque para eso ya tenemos a tu hijo. Este video fue subido a las redes sociales por el imputado Emiliano Cabral. Querida audiencia, nada mejor para fumar que usar como encendedor un billete de 500 pesos. Y si necesitan más información o más ideas, marquen los números que aparecen aquí abajo. El video fue borrado, pero estuvo el tiempo suficiente para que yo pudiera bajarlo, copiarlo y traerlo como evidencia. Consume drogas. Objeción. El fiscal no tiene manera de demostrar que mi defendido está bajo la influencia de estupefacientes el día de los hechos. Así es. ¿Y por qué no tenemos los exámenes forenses del imputado? Porque escapó, porque huyó, se fugó del lugar del atropellamiento. Si Emiliano Cabral hubiera seguido las leyes, dando la cara, ayudando a la víctima o al menos esperando a la policía, tendríamos los resultados. Que no creo que serían muy diferentes de lo que vemos aquí, porque Emiliano Cabral no siente ningún tipo de remordimiento, ninguna culpa de lo que hizo. Su señoría, el licenciado está sacando conclusiones irresponsables. Él no sabe lo que sintió mi defendido el día de los hechos. Tal vez alguien podría decírnoslo. Díganos el nombre de la joven que lo acompañaba en el auto.
Porque recuerdo que iba con alguien del sexo femenino, la vi en el puesto de copiloto, aunque ella no ha sido mencionada en los expedientes. Mi amor, ¿qué te pasó? ¿Estás bien? ¿Te lastimaste? Solo me resbalé. Estoy bien. ¿Segura, Isabela? Te ves un poquito pálida. ¿Quieres que te haga un tecito? No quiero nada. Déjame tranquila. Isabela, ¿por qué me estás hablando así? ¿Qué te pasa? ¿Estás enojada o qué? No. El juicio me tiene nerviosa. Eso es todo. Debe ser Diego. Lo llamé y estaba cerca. Ven. Vamos a mi cuarto. Ven. Hola, señora Regina, ¿cómo está? ¿Qué tal, Diego? ¿Qué pasa? No, es imposible. No puede pasar algo así. Isabela, yo también estoy muy nervioso por No sé el qué juicio. hacer, Diego. Eres mi mejor amigo. Tú eres el único al que se lo puedo contar. Acabo de ver a mi mamá besando a Felipe. Es cierto. Mi defendido estaba con una chica, una joven a la que ni siquiera conocía. La subió a su carro para darle un aventón. Ay, sí, ¿no? Ahora resulta que el Junior este va a ser un santo. Nomás le falta decir que hace milagros. ¿Y desapareció la testigo? Qué conveniente, ¿no será que esa testigo tenía información que podía favorecerme? Bueno, la cuestión es que después del accidente ella se bajó muy asustada y se marchó. Entonces, pues, hubiera sido un testigo perfecto para nosotros, pero por desgracia no conocemos ni su nombre. No, la verdad yo no sé del que está hablando. Yo no vi a nadie. Yo solo corrí a ayudar a Lidia, pero no sé si iba con una persona o con dos. No sé qué pasó. ¿Nadie más estaba con ustedes, Margarita? Sí, estaba este chavo que le tira la onda a Lidia. El que vimos en el hospital. Claro, yo también lo vi. Y luego también lo vi en... Sí, ellos saben quién es la doña, pero no saben quién es la verdadera Altagracia. Pero tú sí, ¿verdad, Braulio? ¿Usted conoce a mi papá? Es hijo de Braulio, de la jueza. Yo lo vi en casa de la doña. Pero si hace nada Felipe estaba casado con tu tía. Los vi, Diego. Mi mamá se estaba besando con Felipe. Tanto que nos criticó a mi tía y a mí por mentir sobre el accidente. Y la primera en mentir es ella. Qué falsa. No deberías hablar así de tu mamá. ¿Qué sentirías tú si ves a tu mamá besándose con alguien de tu familia? Felipe vivió muchos años con nosotras. ¿Cómo sé que no empezaron con esto desde hace tiempo? Cuando él seguía casado con mi tía. No lo creo. La señora Regina es muy decente. Ay, es una traidora. Siempre le dije que se buscara un novio. Pero con tantos hombres que hay, tiene que fijarse en Felipe. Eso no se hace, Diego. Mi mamá se lo hizo a su hermana. ¿Están seguras? Que me parta un rayo, pero yo estoy diciendo la verdad. Está bien. Sí, siéntense. Gracias. Su señoría, solicito la inclusión de una nueva prueba de la Fiscalía. Se trata de un nuevo testigo. ¿Su testigo se encuentra en la sala? No, por eso pido un receso para convocarlo. El tribunal no puede autorizar la recepción de pruebas que no fueron ofrecidas directamente por las partes. No, por supuesto que puede. Y me baso en la justificación de que ni la defensa ni nosotros conocíamos la existencia de la prueba con anterioridad. Ahora, queda en usted, su señoría, como juez presidente del tribunal, permitir que la defensa llame al estrado un testigo presencial. El joven Diego Padilla Puertas, su hijo. Todo queda en familia, ¿verdad? ¿O va a decirnos que no sabía que su hijo estaba presente en el lugar de los hechos? ¿Por qué no lo citó a declarar? ¿Dónde está su hijo, licenciado?